Llamados a la santidad, mis niños hermosos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito, ¿sí? Pero antes vamos a ver otro temita también que es muy importante y es la poesía, ¿sí? Vamos a empezar leyendo este poemita. Se titula El reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Este poema del reino del revés fue escrito por María Elena Walsh, sí, es la autora del poema. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es la poesía. La poesía es el arte de escribir versos. En ellos podemos pintar, ¿no? Se podría decir así, con palabras lo que sentimos o pensamos. Entonces, ahora vamos a volver a ver el poemita, pero esta vez con alguna de sus características, ¿sí? A ver, fíjate bien. En el poema se escribe abajo aunque no termine el renglón, ¿sí? No es que no es como nosotros lo hacemos en el cuaderno, ¿no? Que escribimos hasta que terminamos el renglón, ¿no? En un poema no se escribe hasta que termina un renglón, ¿sí? Esa es una de las características que tiene la poesía. Tiene una forma diferente de escribirse, ¿sí? Otra característica es que aquí está nuestra primera característica, ¿sí? Que se escribe abajo del renglón, aunque no se haya terminado el renglón, ¿sí? Y la otra característica, pues, es que lo que se escribe en cada renglón se llama verso, ¿sí? Toda esta línea es un verso, toda esta línea es un verso, ¿sí? Otra característica también muy importante es que se coloca un punto y este punto se coloca cuando termina el verso, como está aquí indicado, ¿no? Se coloca cuando termina el verso, ¿sí? Y luego todo que está apenas termina o sea, apenas ponemos nuestro puntito y lo que aparece separado por un renglón, ¿sí? Después del punto, porque esto queda más pegado, ¿no? Y nosotros cuando vemos un poema, vemos que hay una parte que bien pegadita y hay un espacio y empieza otro verso, ¿verdad? Todo eso se llama estrofa, ¿sí? Todo eso es una estrofa, que es lo que aparece separado por un renglón, con un espacio un poco más grande, ¿sí? Y pues arriba de todo esto está el título. Eso lo vamos a ver ahora con más calma porque vamos a ver las partes de la poesía, ¿sí? Como te dije, el título aparece en la parte de arriba de nuestra poesía o de nuestro poema, ¿sí? Ahí viene el título, ¿sí? Aquí está el título. El título. ¿Sí? Ahí viene el título. Luego del título tenemos el verso, ¿no? Que está aquí, que dijimos que es la palabra o conjuntos de palabras que forman una línea, o sea, aquí, toda esa línea que está ¿no? En el renglón. Luego tenemos las rimas, ¿sí? Las rimas. Las rimas es el conjunto, no, son los sonidos, perdón, son los sonidos que son semejantes o parecidos, ¿sí? Se parecen y aparecen al final de cada verso, como tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? La palabra, ¿sí? La palabra pelota, ¿sí? Tiene un sonido igual al final que la palabra rebota, ¿sí? Entonces eso hace que suene armonioso nuestro verso, que dice,
qué hermosa pelota que siempre rebota, ¿sí? Eso es una rima. Luego tenemos la estrofa, y la estrofa pues es todo este conjunto de versos, ¿sí? Es el conjunto de versos de un poema. Luego, por último, tenemos el autor, ¿no? El nombre del autor, que suele ir en la parte inferior de el poema o el verso, ¿sí? Entonces, ahora que ya hemos visto la poesía, qué es la poesía, un poco hemos conocido y hemos recordado un poco acerca de la poesía, ahora sí vamos a ir con nuestro tema, que es la declamación, ¿sí? La declamación. ¿Y qué es la declamación? Pues es el arte de escenificar, ¿sí? De escenificar un poema delante de un público. Es la acción de recitar con la entonación, con las mímicas y con los gestos adecuados un poema, una poesía, ¿sí? Entonces, declamar consiste, como dice, ¿no? Ahí, en recitar un texto de memoria, expresándonos de forma verbal y corporal. Es todo el arte de vivir el poema y hacerle sentir al público la misma emoción que tú sientes cuando lo recitas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene que ver con un uso armonioso de la voz, ¿no? Un uso armonioso de la voz y los gestos, ¿sí? Con la declamación se busca, como ya decíamos hace rato, ¿no? Cautivar al espectador, ¿sí? Hacerle sentir la emoción que tú sientes. Y también profundizar el mensaje que quiere transmitir el poema que estás recitando o declamando. Ahora, para declamar hay que tener en cuenta, ¿sí? Algunas cosas, algunos detalles. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la dicción. ¿Y qué quiere decir la dicción? ¿Sí? Dicción se refiere a la manera en que pronunciamos las palabras. En la declamación necesitamos que cada verso, cada palabra llegue con claridad al oído de la persona que lo está escuchando, ¿sí? Entonces tenemos que pronunciar bien las palabras. Luego, algo que también tenemos que tomar en cuenta es las mímicas. Las mímicas son los gestos y los movimientos del rostro, de las manos, del cuerpo, ¿sí? Con que se expresan diversos estados de ánimo. Si quieres expresar tristeza, alegría o sorpresa, ¿no? Miedo, todo ello está dentro de lo que es las mímicas.